El gobierno nacional aumentará la tarifa del peaje de la hidrovía, un aumento que preocupa a la agroindustria. La novedad es la siguiente: la Administración General de Puertos, la AGP, que es la entidad oficial, estatal, nacional que administra la vía navegable, publicó en el boletín oficial un llamado a audiencia pública, como ocurre con cualquier servicio público previo al pedido de un aumento de tarifas. Ahí convoca a esa audiencia pública, todavía sin fecha precisa, pero a realizarse en la segunda mitad del mes de agosto, en la cual presentará un aumento de tarifas que ya tiene el ok, obviamente, de sus equipos técnicos y del gobierno nacional, la subsecretaría de Puertos, la Secretaría de Transporte y el propio Ministerio de Economía le dieron el ok a la AGP de presentar un pedido de aumento de tarifas que se calcula va a estar entre un 40 y un 60% y podría ser por un tiempo puntual, digamos, por un tiempo preciso, a plazo fijo, no que quede de manera permanente, al menos según los primeros trascendidos. Ahora bien, ¿por qué la AGP está aumentando, está pidiendo aumentar la tarifa del peaje que pagan todos los barcos que entran y salen de este sistema fluvial que arranca en el Río de la Plata y termina en el Río Paraná? Bueno, el argumento es la pesada herencia que dejó la gestión anterior, un rojo financiero muy grande que incluso hasta tiene una deuda con la empresa dragadora privada que se contrata para mantener el calado en el río Paraná en torno, digamos, a los 34 pies o a los 24 según el tramo. La empresa es la belga Chandenul. Bueno, hay una deuda con ellos de unos 80 millones de dólares. Entonces lo que hace AGP dice, bueno, la forma que yo tengo para equilibrar mis cuentas y además pagar esta deuda es aumentando la tarifa, y además porque eso tiene también, se incrementaron los costos en dólares de algunos insumos y equipos que se utilizan para estos trabajos de acondicionamiento de la vía navegable. Los pasos siguientes, ahora habrá que esperar la convocatoria, habrá que esperar la fecha de convocatoria, la realización de la convocatoria, audiencia pública, donde los usuarios podrán presentar sus argumentos a favor o en contra. Obviamente están en contra de este aumento de la tarifa, no es una audiencia vinculante, y después, pero recién después de haber hecho esa formalidad, se dispondría el aumento en la tarifa del peaje. La crítica de los usuarios viene por dos lados. Por un lado, porque tanto exportadores, sobre todo la agroindustria, pero también los importadores, quienes reciben cargas que vienen del exterior y desembarcan en los puertos, por ejemplo, de Buenos Aires o Zárate, con el caso de los autos, dicen, bueno, un aumento en el precio de la tarifa del peaje nos aumentan los costos logísticos y por ende nos genera una pérdida, digamos, nos genera un sobrecosto económico. Para la agroindustria, que la utiliza a la hidrovía como principal salida de la exportación de los granos que se producen en el país, aceites y harinas también obviamente, dice, bueno, nos aumenta el costo logístico, el costo de flete, perdemos competitividad en los mercados internacionales. Por eso es una de las críticas. La otra de las críticas que se tiene es decir, bueno, pero la tarifa de la hidrovía, a diferencia de una tarifa de servicios públicos, por ejemplo la luz y el gas, no tiene subsidio. Entonces, ¿por qué tenemos que los usuarios pagar las deficiencias de la administración? Entonces, ¿qué le están pidiendo? Motosierra, que ajuste la AGP, que ajuste otro organismo del Estado y que de ahí salga el dinero y no de los usuarios. Y es más, también está el temor de que en realidad sea ese aumento, como siempre pasa en Argentina, de un aumento que es provisorio pero termina siendo permanente. Si somos finos en el análisis, la AGP viene haciendo un recorte, tenía unos 800 empleados, ahora tiene unos 500. Suena poco para el paladar empresario que dice que con 300 empleados le basta y sobra para las actividades que conduce. Hay muchas quejas sobre todo lo que hizo la AGP en el gobierno anterior, financiando estudios, financiando participación en ferias, financiando estudios que nada tenían que ver con la hidrovía, sino por ejemplo para puertos marítimos. Entonces hay fuertes quejas y dicen, che, ajusten por ese lado. No obstante, y para cerrar, todo este tema tarifario es parte de una pelea o una disputa más importante que es por el futuro de la hidrovía, que hoy está en manos del Estado, pero que el gobierno nacional prometió licitar a un operador privado, una licitación que entiende va a estar llamada hacia fin de este año. En principio, porque no está muy claro cómo son los manejos, son los propios sectores usuarios de la hidrovía, por ejemplo, la cámara aceitera, el centro de navegación, las cámaras navieras, las bolsas, las cámaras de puerto, la que le darían el texto, digamos, las condiciones, los términos de la nueva licitación, lo que están pidiendo en materia de
nuevas obras y mejor tecnología para una navegabilidad más profesional, para que mejore la navegabilidad en el sistema, y sobre eso haría la licitación, los pliegos y la licitación del gobierno. Hay algunas dudas, algunas demoras, porque el gobierno había pareció que iba a ser más rápido en esto del pase a manos privadas de la hidrovía, y ahí está el centro de la disputa. ¿Por qué? Porque también esta deuda que tiene de 80 millones de dólares al menos con la dragadora Jan de Nurk, una contratista privada, en algún momento se barajó la posibilidad de que en vez de pagarle aumentando la tarifa, se le pague extendiendo el años y tiempo de concesión de este servicio, no de concesión, perdón, de contrato de obra, con lo cual en alguna forma este aumento de tarifa viene a desactivar esa posibilidad de que le den más tiempo a los actuales contratados, no concesionados, porque está bajo administración pública la hidrovía. Finalmente, la imperiosa necesidad de una nueva licitación, que es lo que sostienen los usuarios, tiene una razón clara. La hidrovía necesita urgente un refresh en materia de nuevas obras complementarias como zona de rada, zona de maniobras, mayor profundidad, pero también inversiones importantes en tecnología que mejore la navegación. Y por eso entonces, solo en un marco de una nueva licitación, una nueva concesión que permita que toda esa millonaria inversión pueda ser recuperada por un privado, se pueda finalmente concretar.